El libro de los Salmos, y en esta mañana nos toca estudiar el Salmo número 73. El título de nuestra conferencia es con signos de interrogación. ¿Por qué prosperan los malos? ¿Por qué prosperan los malos? ¿Por qué a mucha gente a nuestro alrededor que no es cristiana le va mejor que nosotros? ¿Por qué aparentemente muchos políticos y narcotraficantes y lavadores de dinero porque prosperan a nuestros ojos aparentemente disfrutan más la vida que nosotros los cristianos? Bueno, estas interrogantes las vamos a contestar a través de este salmo el día de hoy. Una de las cristianas más famosas de Francia, Madame Guyon, escribió estas palabras: al comenzar nuestra vida espiritual, lo más fácil es soportar a nuestros vecinos. Después, lo más difícil es soportar a nuestra familia. Después, a nosotros mismos. Y al final, comprender a Dios. Muchos santos de la Biblia han tenido luchas grandes tratando de comprender qué está haciendo Dios en sus vidas y en el mundo alrededor. Job se preguntaba por qué había nacido. Jeremías lloraba ante la desolación y devastación de la ciudad de Jerusalén por los ejércitos babilonios. Habacuc se preguntaba por qué Dios permite tanta maldad, y por qué permite tantos asaltos, y por qué permite tantas guerras. David luchó con el problema del mal en el Salmo 37. Y en este Salmo 73, Asaf, el escritor de este Salmo, lucha con una grande interrogante que vamos a contestar en esta mañana con la luz de la Biblia. ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué muchas veces le suceden cosas buenas a las personas malas? ¿Y por qué a los buenos muchas veces nos suceden cosas malas? ¿Vale la pena realmente ser cristiano y ser bueno? Mucha gente ha tratado de resolver el problema del mal negando de una forma absurda, pues el mal no existe. Pero esta filosofía solamente es una sustitución de la ilusión por lo que es la realidad. Otros se van al opuesto y dicen, no, mira, ni siquiera Dios existe. Pero para una persona que concluya que Dios no existe, surge un nuevo problema en su corazón. Si no existe Dios, ¿de dónde viene entonces el bien a nuestro alrededor? Si no hay un bien y no hay mal, si no hay una antítesis entre el bien y entre el mal, si no hay dos fuerzas opuestas, entonces todo absolutamente es una ilusión. Uno de los consejos que uno de los más grandes hombres de Dios ha dicho acerca de los cristianos que por la maldad se comienzan a enfriar y por estas interrogantes comienzan a alejarse de Dios, es la siguiente: la persona que abandona el cristianismo está rindiendo su vida de fe afectada por las dudas a una vida de dudas afectada por la fe. ¿Otra vez? Una persona que dice, no, ya no quiero ser cristiano, ya me quiero abandonar, está dejando el cristianismo, está rindiendo la lucha, ya no quiere luchar simplemente porque su vida tiene dudas. Porque el ateo no tiene esas dudas. Para el ateo que no existe Dios, él no tiene por qué preocuparse de dónde viene la maldad. Asaf, el autor de este salmo, comenzó a preguntarse por qué él creía en Dios. Porque él sabía que existe un Dios. Para la persona que no existe un Dios, esta clase de interrogantes no existen. Porque si no existe Dios, él no tiene a quién preguntarle. Pero para nosotros los cristianos, es para aquellos que buscamos respuestas. Y nosotros tenemos esta clase de problemas intelectuales, filosóficos y teológicos.
Y esta es la razón por la cual la Biblia se nos da para que nosotros encontremos en la Biblia las respuestas a las grandes interrogantes y a los grandes misterios que Dios aparentemente no nos ha contestado. El salmista tuvo una victoria por grados, como la vamos a ir analizando, y vamos a comprender las diferentes etapas que este escritor atravesó en sus luchas, y vamos a aprender mucho de él. Y antes de abordar el Salmo 73, solamente quiero que ustedes se enfoquen en el siguiente pensamiento. Si yo tengo un par de binoculares y los volteo al revés, voy a ver las cosas más lejos, ¿de acuerdo? Si los volteo de su forma correcta, las cosas van a tener claridad y perspectiva. Bueno, exactamente así es la vida espiritual. Todo depende cuáles son los lentes con los cuales estás viendo la vida. Si tú tienes una perspectiva equivocada y ves a la gente, ¡ay, cómo se divierte esa gente! ¡Ay, mira cómo le va el mundo! ¡Mira cómo se van todos tras ese cantante! ¡Mira por qué la gente buena prospera! Si tú comienzas a ver la vida con estos lentes y comienzas a ver la competencia, el glamour, la irrealidad, la fantasía de la vida que nos rodea, vas a contagiarte. Pero si tú le permites a Dios ponerte los lentes de la fe y ver el mundo, comenzar a ver las cosas desde su perspectiva real y adecuada, toda tu filosofía de cómo vives va a ser transformada radicalmente. En primer lugar, observamos en el versículo 1 que este salmista tuvo en primer lugar 4 enfoques. Miró hacia atrás, en primer lugar en su vida, hacia el pasado. En segundo lugar, miró alrededor y observó la gente. En tercer lugar, se miró a sí mismo y finalmente miró hacia Dios. Cuando él se enfocó en Dios es cuando cambió su perspectiva de ver las cosas. El primer enfoque de este salmista, lo dice el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Este versículo comienza el Salmo con una grande afirmación de la fe. Dios es y Dios es bueno. Hay un Dios y el Dios que existe es un bueno. Y cuando él volteó hacia atrás, él pudo darse cuenta de esta bondad de Dios sobre un pueblo rebelde y contradictor. Dios había bendecido. Este salmo fue escrito aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, hace 3000 años. Y él veía el pasado de Israel y veía en toda la historia de la nación de Israel la forma como Dios los salvó, los preservó milagrosamente. Ninguna otra nación en el mundo la sacó Dios de Egipto como había sacado Dios a Israel. Y esta persona comienza a afirmar que Dios existe y que Dios es bueno. Esta persona que escribió el Salmo 73 no era un ateo. Más volumen, por favor. No era un agnóstico. Realmente su fe en Dios es lo que le creó su problema filosófico. Vuelvo a repetir, las personas que eliminan a Dios del mundo no tienen por qué preocuparse por el problema de la maldad. Estas personas simplemente ven la vida como algo temporal y para ellos todo es el producto de la evolución del hombre, de una selección natural y que tiende todo hacia la perfección. Para estas personas ateas todo es materia, las cosas espirituales no entran al retrato y esta filosofía se llama el materialismo. Este escritor creía en Dios. Sabía que existía Dios como tú y como yo y creía que Dios era bueno. Después de todo, si existe un Dios, tiene que ser bueno, porque la bondad es el resultado de la perfección. Entonces, si hay un Dios todopoderoso y este Dios es perfecto, este Dios tiene que ser bueno. Pero de acuerdo a lo que yo veo aquí abajo en el mundo, me pone a girar y me pone a interrogar a ese Dios que dice la Biblia que es bueno, pero que según lo que yo veo con mis ojos
y no con la fe. Hacen que me confunda y me salga muchas veces del camino. Ahora bien, Asaf era un hombre israelita, era un hombre respetuoso de la ley, y sin embargo, cuando escribió el Salmo 73, él no estaba disfrutando las bendiciones de Dios. Sus vecinos parecía que vivían mejor que él, material y físicamente. ¿Qué debía Asaf hacer? ¿Debería cambiar su teología? ¿O tal vez había algo malo en su vida por lo cual estaba atravesando y él no lo sabía, por lo cual no disfrutaba las bendiciones de Dios? ¿Cómo podía escapar a este dilema? Versículos del 2 al 12, su segundo enfoque. Ahora Asaf comienza a analizar alrededor la ciudad donde vivía, y dice la Biblia que en cuanto a mí casi se deslizaron sus pies. Por poco resbalaron sus pasos, porque tuve envidia, así literalmente, y fue honesto. Me dio envidia, la arrogancia, viendo la prosperidad de los impíos. En primer lugar, este hombre comenzó a tener problemas teológicos intensos y de repente comenzó a sentir que estaba lleno de envidia. Y ustedes saben que la envidia es el veneno más grande que un cristiano pueda permitir en su vida. Cuando comienzas a ver a muchas cosas o a muchas familias no cristianas o a tus amigas en la televisión o a los artistas que destacan y los que van a la fiesta y te cuentan, no hombre, anoche tuvimos una fiesta tremenda y esto, y tú estuviste anoche en una casa, en una reunión de oración, y comienzas a contrastar y a preguntarte, ¿vale la pena? ¿Realmente no me estaré perdiendo de lo mejor de la vida? Él tuvo envidia de la prosperidad de los arrogantes, de los malos. La palabra prosperidad en el hebreo implica paz, complacencia y plenitud. El salmista estaba sintiendo que los malos no sufrían como él y que el dolor era solamente de los cristianos. Pensaba que los malos disfrutaban de salud y que no tenían congojas como los demás. Dice el versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. En segundo lugar, en el versículo del 6 al 9, nos damos cuenta que el salmista le da envidia, la soberbia, la arrogancia, como la gente a nuestro alrededor se conduce. Y dice el versículo 6, por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan, hablan con maldad y hacer violencia, hablan con altanería, ponen en su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Los soberbios, los malos son soberbios, altaneros, burlones y además ricos, alardean por todos lados, machucan al que quieren, atropellan al que quieren, compran con dinero a los jueces, compran los tribunales. Ellos creen que realmente son los reyes. Su posición y su dinero les hacen ser arbitrarios en toda su manera de proceder. Son prepotentes, arbitrarios, atropellan los derechos de los demás y además muchas veces les va bien en el pecado. O sea, logran lo que ellos quieren estar buscando y logran salir con éxito en el pecado. Job tuvo el mismo problema en el capítulo 21 de su libro, versículos 14 y 15. Y él dijo de los malos, dicen a Dios, apártate de nosotros. No queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Aquí encontramos, pues, que esta soberbia de la gente a nuestro alrededor, la forma como se conducen, la altanería, cómo se visten, cómo miran a los demás, cómo se enfrentan que aparentemente tienen éxito, y los ves en la televisión y los ves en el cine,
hace que los cristianos sean perturbados interiormente. Y en tercer lugar, en el versículo del 10 al 12, él tiene envidia de su dinero y de su popularidad. Dice el versículo del 10 al 12, por eso Dios hará volver su pueblo aquí. Aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Saben una cosa? Que el mundo, la gente a nuestro alrededor, adora el éxito. El mundo adora la fama. El mundo adora la popularidad. Y véanlo en los artistas, en los grupos de rock que vienen, en los cantantes, en los jovencitos, cuando se juntan a los estadios para adorar como a un Dios, para decir realmente, yo quisiera ser como Él, yo quisiera salir a la televisión como ella, yo quisiera tener el pelo de Farrah Fawcett, yo quisiera tener el dinero de Michael Jackson, yo quisiera tener como ese político con su limusín blindada y con las mujeres que tienen y cómo tienen a sus chavas alrededor que les prenden hasta el cigarro, les dan la copa y toda esta cosa a nuestro alrededor es precisamente lo que está de acuerdo a la Biblia bajo el control del príncipe de las tinieblas. La gran masa de gente a nuestro alrededor adora el dinero y la gente que hace dinero la exaltan y la levantan y dicen, yo quiero ser como mi compadre, tiene 3 compañías. Mi hijo alcanzó ahora sí la fama, es abogado y tiene 3 despachos de bufetes jurídicos. Mi hijo ya puso su clínica de odontología y mi hijo tiene 3 títulos de universidad y el mundo va siempre sobre el éxito, el prestigio, los logros, los títulos académicos del mundo. Y Cristo nos dice en esta mañana, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? No está mal que tu hijo tenga un despacho jurídico, no está mal que tenga una clínica de odontología, no está mal la prosperidad. El problema está cuando hacemos de eso nuestra meta y nuestro objetivo. Cuando en la vida lucho y lucho porque quiero ser famoso, lucho y lucho porque quiero tener dinero, lucho y lucho porque quiero tener prestigio, porque tengo que tener poder, porque según muchos, con esto voy a ayudar a mi familia, voy a tener dinero para sostener a todos, y esto es la grande equivocación. Dios quiere que nos ubiquemos y que sepamos que si tenemos alguna meta en la vida es para su gloria. Para buscar siempre la gloria de Dios. Si quieres ser artista, sé artista. No es un pecado ser artista, no es un pecado ser cantante, no es un pecado ser policía, no es un pecado ser político. El problema es los motivos que te llevan a querer avanzar en el mundo controlado por el enemigo con el propósito de tu propia gloria. De tener tú tu dinero, tú tu poder, tener influencia sobre los demás. Estas personas dicen, ¿dónde está Dios? Todo lo que tengo, miren nada más el carro que tengo, la casa que tengo, y eso que no soy cristiano, y eso que ni siquiera Dios me ha ayudado a hacer el dinero. Estas personas razonan de esta forma. Después de todo, estamos prosperando y aumentando nuestras riquezas sin la ayuda de Dios. Así es como razona esta gente, y estas actitudes penetran profundamente en nuestro corazón. Y comenzamos nosotros, mientras oímos en la televisión la risa, las burlas contra Dios, las burlas contra el cristianismo, las burlas contra la vida de piedad, las burlas contra la consagración, las burlas de tus amigas porque eres virgen, las burlas de tus amigos porque no tomas en Navidad la copa con ellos, las burlas de la familia porque no participamos en los ritos religiosos que ellos participan. Todo este ataque, toda esta persecución forma parte de nuestro crecimiento y de la demostración del justo juicio de Dios.
de la demostración que somos diferentes, que somos santos, que hemos tenido por basura. Todo lo que el mundo exalta y adora es para nosotros basura comparado con el conocimiento de aquel, mi Señor, que dio su vida por mí en una cruz. ¿Vale la pena ser cristiano? En tercer lugar, este hombre, el escritor del Salmo, después de mirar atrás y mirar alrededor, se comienza a ver a sí mismo. Y miren ustedes en el versículo del 13 al 15, lo que es ser un cristiano honesto. Verdaderamente, fíjense a la conclusión que llegó él, y lo escribe, y es honesto, y es sincero delante de Dios. Este hombre creyó que fue en vano haber limpiado su corazón, que fue en vano haber lavado sus manos en inocencia, porque he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. La conclusión inmediata a la que llega Asaf ante su perturbación y confusión de lo que está pasando en el mundo es que fue una equivocación haberse hecho cristiano. Él cree que fue una equivocación haber confiado en Dios y haber tratado de mantener su vida limpia. Él pensaba que su limpieza, que su consagración, que su santidad no le había traído todas las bendiciones que él oía en la Biblia y que Dios le había prometido. Si he limpiado mi vida, si he sido santa, si he sido justo, si no he robado, Señor, ¿por qué? ¿Dónde están tus bendiciones? Todos nos hemos hecho el mismo cuestionamiento, si es que queremos ser honestos también. Muchas veces hemos llegado a pensar lo mismo que Asaf. Para eso se nos dejó la Biblia, para que descubriéramos que no somos los únicos que tenemos dudas, no somos los únicos que atravesamos valles de confusión, no somos los únicos que nos enfrentamos ante interrogantes que trascienden nuestra comprensión. Hay problemas que son mucho más grandes de nuestra capacidad para poder resolverlos con nuestra mente limitada. Necesitamos la revelación de Dios. Necesitamos una obra sobrenatural de Dios en nuestra mente mediante el Espíritu Santo para que a través de esto podamos nosotros abrir los ojos verdaderamente al mundo como lo ve Dios. Estos sentimientos de Asaf los traía en lo más profundo de su corazón y él no fue el único, porque Jeremías en el capítulo 12 del 1 al 2 le preguntó a Dios, ¿por qué es prosperado el camino del malo y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Job, en el capítulo 21, versículo 7, le preguntó a Dios, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y se mueren gordotes y soberbios y con sus mujeres y llenos de riquezas? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo permites? En este momento, ¿qué haría Asaf? Abandonaría su fe y correría detrás de todo ese mundo que adora el éxito, la fama, el dinero y la popularidad. ¿Eso es lo que tú quieres hacer? Si hay alguien que nos esté escuchando en esta mañana que atraviesa ese problema, ¿qué puedes hacer? Cuando los discípulos se acercaron a Cristo y Cristo vio que la mayoría de la gente lo dejó por convenencieros, se volvió a los discípulos y les preguntó, ¿y ustedes también me van a dejar? Y le contestaron y le dijeron, ¿y a quién otro iremos, si solo tú nos has dado palabras de vida eterna? Yo las veces que he tenido luchas intelectuales, filosóficas y teológicas en mi vida en una manera particular, siempre han venido a mí estas palabras, si no es Cristo, ¿quién es?
¿Qué voy a hacer entonces del cristianismo? ¿A dónde me cambio? ¿Al comunismo? ¿A la dianética? ¿Al control mental? ¿Al ateísmo? ¿A la desesperación? ¿A la locura? ¿A mi autodestrucción? ¿Qué hago? Señor, no justifica el que yo no te entienda, que te abandone. Esta es realmente nuestra filosofía. El hecho de que no comprendamos a Dios no justifica que le abandonemos. Y si estás pensando abandonarle, ¿a dónde vas a ir? Métete entonces ahí a Televisa, métete a TV Azteca, métete con tus amigos, métete a hacer dinero. Y aquí es cuando Asaf abre los ojos y se da cuenta que él no podía tratar de mantener su fe y pretender ante la gente, sí, yo creo en Dios y no tengo dudas, gloria a Dios, aleluya, gloria a su nombre. Asaf quería ser honesto y no iba a deteriorar su vida mental, su vida física y su vida espiritual, pretendiendo, a costa de que la gente lo viera muy espiritual, de que él iba a acabar bien y que no tenía dudas. Asaf, le damos gracias a Dios que tomó el paso correcto. En cuarto y último lugar, Asaf, después de haber mirado hacia el pasado, después de haber mirado alrededor, y después de haberse visto a sí mismo que realmente estaba teniendo dudas de Dios, en ese momento Asaf corrió y se dirigió a donde tú y yo vamos a encontrar las respuestas. No fue con el psicólogo y le preguntó, ¿usted qué piensa? Ni con el psiquiatra, ni con la doctora Corazón. Él corrió y se dirigió en donde se encuentra Dios, en su santuario. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que por fin entré, cuando estuve en la presencia del Altísimo, comprendí ahí, en el secreto de Dios, ahí comprendió el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. A pesar de toda su confusión intelectual, a pesar de su corazón adolorido, Asaf corrió a su cuarto y se puso de rodillas y echó sobre Jehová su carga y el Señor le sustentó, echando toda nuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. Cuando nosotros tengamos o atravesemos problemas mentales, ¿qué estás haciendo en mi vida que no lo entiendo, Señor? No corras y te tomes una copa. No vayas con el chisme, me están tratando de correr de mi trabajo, porque en ese momento acabas con la voluntad de Dios para tu vida. Siempre, 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 quita tus ojos de tu jefe de trabajo, quita tus ojos de tu suegra, quita tus ojos de tus papás, quita tus ojos de este mundo y eleva tu alma al Creador y en oración a Él dile, ¿por qué? A Él, a Él, a Él. Dice Filipenses 4, 6 y 7, por nada estén afanosos. No permitas que nada de lo que sucede en el mundo te robe la paz de tu corazón. No permitas que nada de lo que pase en tu vida altere tu comunión con Dios, sino sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios, con toda oración, ruego y súplica en el Espíritu. Y la paz de Dios, que solamente viene del cielo, bajará y guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús.
No podemos dejar que ningún acontecimiento, ningún evento, nada de lo que veamos con nuestros ojos físicos, porque no caminamos por vista, caminamos por fe. Si nos dejamos guiar por lo que vemos, nos hundimos. Si nos dejamos ver por lo que percibimos, nos amargamos. Si nos dejamos guiar por todas las cosas que oímos en el radio, en la televisión y en el periódico, perdemos la brújula. Pero si diario venimos al santuario de Dios y estamos en la presencia de Dios y permitimos que Dios consuele nuestra alma y nos ilumine sobrenaturalmente, podremos levantarnos y entender lo que vio Asaf. En el año 1856, el grande evangelista de a principios de este siglo, D.L. Moody, y Marshall Field, un amigo de él, llegaron a la ciudad de Chicago y abrieron una zapatería. La zapatería comenzó a prosperar de una forma tremenda que hizo millonario a Marshall Field, el amigo de Moody. Y cuando Marshall Field le preguntó a Moody, ¿quieres ahora ser mi socio para continuar haciendo dinero? En ese tiempo, Moody recibió su llamamiento de Dios para predicar a Cristo. Y le dijo a su amigo, ¿verdad? Gracias, no quiero el llamamiento que tú me haces, no me interesa el dinero ni las riquezas, siento en mi alma que si no obedezco a Dios, aunque tú me hagas y me prosperes económicamente, nunca tendré paz con Él, porque he desobedecido su llamado. Dejó ese negocio. Marshall Field, su amigo, dijo, eres un loco, ¿cómo puedes buscar si no tienes nada? Y gracias a que Moody tomó la decisión guiada por la Biblia, por la fe, y no por lo que vio, los miles de dólares enfrente de él, gracias a eso, millones de personas fueron bendecidas por su ministerio y aún le recuerdan como uno de los más grandes hombres de Dios de este siglo. Nuestras decisiones nos llevarán al éxito, a la bendición o a la maldición. Hay muchos de ustedes que son jóvenes que el mundo les ofrece, vente, te hago modelo de televisión, te hago artista, te hago aquello, y ustedes saben en su corazón que son cristianas. Sabes que no debes irte con tu jefe a tomar un café, aunque tu jefe te prometa 3 veces el sueldo. Tú sabes que eres hija de Dios, pero eres guiada por la vista y caes en la trampa. Y lo lamentas, y te arrepientes, y te desesperas, pero recoges tu cosecha. Porque fuiste guiada por los ojos y no por la fe. Y hay muchos de ustedes que vivimos en el mundo de corrupción donde te ofrecen en tu trabajo tanto dinero y tanto dinero por hacer esta tranza y por hacer aquella, y tú ves a Dios y no ves el dinero. Dios a la larga te bendice. Dios trabaja, recuérdalo siempre, a largo plazo. El diablo trabaja a corto plazo. Vemos entonces que la visita del santuario de Asaf cambió su vida y vio en primer lugar el destino de los malos, del 17 al 20. Estar en la presencia de Dios le dio a Asaf una perspectiva diferente de cómo va a acabar tu compadre, de cómo va a acabar esa muchachita que ahorita admiras y que tiene un cuerpazo y que ella sigue a las fiestas y a las discos y tú estás aquí orando, no sabes cómo va a acabar. Si Dios te diera una visión, ¿cómo va a acabar tu amigo, el que tú admiras, el fornicario, el borracho, el drogadicto, y tú supieras que vale la pena no ser drogadicto ni borracho y consagrarse a Dios? Si tú vieras el final de las vidas de esas personas, dirías entonces, sí valió la pena seguir a Cristo. ¿Cómo van a acabar los malos, verdad? La importancia de la vida, recordémoslo, la importancia de la vida no es dónde estamos actualmente, sino dónde vamos a acabar. ¿Escuchaste? Lo importante de la vida es hacia dónde nos dirigimos con este tipo de vida que estoy llevando ahorita. ¿A dónde voy a acabar si yo sigo con mi amante? ¿A dónde voy a acabar si sigo con el alcohol? ¿A dónde voy a acabar si sigo acostándome con cualquier hombre cada mes? ¿A dónde voy a llegar?
Eso es lo que necesitamos, la iluminación de Dios, para que nos muestre hacia dónde nos van a llevar nuestros pecados. Dice la Biblia, tus pecados te alcanzarán. Dios no puede ser burlado. Asaf pudo ver el futuro y el juicio, y vean el versículo 18 al 19, estas palabras: deslizaderos, asolamiento, muerte, terror, alejamiento eterno de Dios. El versículo 20 nos describe que Asaf veía a Dios como soñando, como que si estuviera dormido, y dice Asaf, como sueño de que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Así es verdad. Dios ha permitido y sigue permitiendo que mucha gente a nuestro alrededor prospere y le vaya bien y triunfen temporalmente, pero el juicio se acerca. El juicio se acerca. El juicio se acerca. Lee el periódico de hoy y de mañana y de todos los días y lo vas a ver. Banquero tras banquero, político tras político, jefe de policía tras jefe de policía, presidente tras presidente, sus pecados los alcanzan. Y al bote con todo y chivas. O se convierten en la vergüenza de su familia. Y se descubre lo que hicieron escondido, lo que se hizo en la Casa Blanca escondido, sale a la luz. Porque hay un Dios en el cielo que es bueno y que nos dice a nosotros, vale la pena sufrir. Porque a la larga las bendiciones no son comparables con las aflicciones del tiempo presente. Las aflicciones que permito en tu vida, dice Dios, son para forjarte, para hacerte saber que vivimos un mundo donde tenemos que enfrentarnos como guerreros, que no es Aladino, que no es Cenicienta, no es Alicia en el país de las maravillas. Es un mundo difícil, es un hueso duro de roer y solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Este mundo no es para los débiles, este mundo no es para los apocados, este mundo no es para los tibios, este mundo es para aquellos que quieren luchar con Cristo en su corazón. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Suéltate de Cristo y te vas a hundir. Suéltate de Cristo y vas a perder la brújula. Suéltate de Cristo y ¿a dónde vas a ir? Suéltate de Cristo y de la Biblia y tu vida es exactamente como una bestia. Así es lo que él pudo ver a Asaf, que su vida, dice aquí en el capítulo 73, que se despertó y en el versículo 22 era como una bestia delante de Dios. Desde el punto de vista de Dios, todo el glamour, la belleza, la fama, el dinero, el poder, la posición, el disfrute de los placeres es temporal, ficticio, irreal. Viven en una matiné las gentes a nuestro alrededor, viven en una rueda de la fortuna, creen que es puro gozo y pura piñata, y esto y el otro, y no es cierto, no es cierto. La paga del pecado es la muerte. Lo que el hombre siembra, el hombre recoge. Dios nos ilumina y nos muestra desde el cielo que su Hijo fue llamado varón de dolores, experimentado en quebranto. El diablo llegó con el Hijo de Dios, lo mismo que ha llegado con nosotros. Te ofrezco, mira el glamour, te ofrezco la fama, te ofrezco todo, pero híncate y adora, me dice Satanás. Y Cristo se levanta y le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quítate de mí, Satanás. Y cuando tenemos ese ataque tenemos que responder con la palabra, con los ojos de la fe, guiando nuestra vida. No me importa lo que el mundo me dé, es mucho más grande lo que espero en el Hijo de Dios. Dice en el versículo 23, con todo comienza a reaccionar Asaf, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, es cierto, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aquí Asaf ve su propio corazón y comienza a darse cuenta que las decisiones
que él había tomado antes estaba convirtiéndose casi en un pagano. Estaba convirtiéndose casi en un animal, estaba siendo contagiado por la televisión, por las películas que veía, y casi en un momento dice, se deslizaron mis pies, sentí que ya me iba, sentí que perdía el ancla, sentí que perdí la brújula, pero fueron instantes, fueron días, fueron semanas, no sabemos, pero gracias a Dios regresó a su posición y a recobrar sus 5 sentidos. En cuanto a mí, mi Señor es mi roca. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana tienen una existencia como la gente a nuestro alrededor, que la Biblia le llama existencia animal? Así es. Si hay alguien que nos escucha y no tiene a Cristo en su vida como Señor y Salvador, comes como un oso, trabajas como un burro y duermes como un caballo. En ti no hay ninguna diferencia con los animales del campo. Naciste para trabajar, vives trabajando, ya acumulaste, ya guardaste debajo de tu colchón, llegas a los 50, 60, 70 años, ¿y para qué? ¿Para dejárselos a tus hijos? ¿Para el dinero que les dejes a tus hijos los corrompa? ¿Para que como alacranes estén esperando a qué hora se muere el viejo? ¿Para eso hiciste dinero? El poder que tuviste, la fama, hasta un monumento, ahí en Reforma te van a poner. ¿Y de qué te sirve? La Biblia dice, toda gloria del hombre es como la flor de la hierba del campo, que la mañana nace, florece al atardecer y se marchita en la tarde. Ni tu fama, ni tu gloria, ni los libros que escribiste, ni los títulos académicos, ni los logros que te nombraron de director de tu compañía, no hay nada en el momento de tu muerte que te llevas. Te vas encueradito como llegaste al mundo. Sin nada ni un anillo nos llevamos, desnudos totalmente, desposeídos de todo, y no habrá memoria de nada más que el juicio ante un Dios que durante esta vida nos ha llamado a la santidad. Nos ha llamado a pensar como Él piensa, nos ha llamado a que entendamos que somos diferentes a los animales. El diablo hará todo lo posible en tu vida por rebajarte al nivel animal. Asaf pudo percibir, gracias a Dios, todo lo que es la realidad y que Dios nos sostiene, nos guía y un día estaremos con Él. Las personas que viven actualmente sin Dios son iguales a las personas que viajaban en el transatlántico llamado Titanic. En el glamour, la copa, el dinero, el poder, el menosprecio de los pobres, aquí, y nunca se dieron cuenta que de repente todo cambió en minutos. Ahí no había ya el glamour, ni el poder, ni nada. En minutos ellos tenían que enfrentarse al juicio de Dios. En cuanto ese transatlántico se hundió, en minutos ellos murieron y se enfrentaron a la eternidad. Y todo el glamour y la fama, la hipocresía, la vanidad, las pretensiones, esa vida tan falsa que lleva la gente a nuestro alrededor, ¿de qué va a servir el día que tal vez en esta noche Dios te diga, he venido a pedir tu alma? Las personas del mundo pueden prosperar y tener todo lo que quieran, fama y poder, pero si no tienen a Dios, eres un pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. No vales un cacahuate, aunque el mundo lo hayas ganado en esta vida. Y finalmente el salmista acaba, versículo 27 y 28, todos los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. He aquí el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y me serán testigos. Habla de Cristo. Habla de Cristo. Habla de Cristo en la mañana, habla de Cristo en la tarde, habla de Cristo en la noche, en el viaje, en el avión, en la tienda, en el camión, donde quiera que vayas, nunca pierdas la oportunidad, porque esa sangre Dios la demandará de tu vida.
Testigos sois, y el Espíritu Santo es un espíritu que nos da poder para decirle a la gente a nuestro alrededor, viven una vida vana. Mira, compadre, es vana la vida que vives. Para ir a las cárceles, en las tribunas políticas, en los medios de comunicación, dar este mensaje alrededor. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Levanten los ojos al cielo y dése cuenta que Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Ovejas de su prado somos. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento, la obra de sus manos, y fuimos criados para Él y por Él y de Él. Son todas las cosas, a su nombre eternamente. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. No te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen maldad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Señor, te damos gracias por habernos abierto los ojos a la realidad del mundo falso en que vivimos. Es un mundo disfrazado de placer, de dinero, de fama, de poder, pero tu palabra dice que todo es un engaño, es una trampa para alejarnos de ti. El diablo nos ofrece, hoy te doy. Dios te dice, mañana, si confías en mí. Porque por la fe y la paciencia heredarás las promesas. En esta mañana hay muchos de ustedes que no tienen a Cristo, que viven una vida tan falsa, engañados, en la irrealidad, en un mundo imaginario que la televisión te ha contagiado, el cine y las cosas fantasiosas que no son la realidad. La realidad es que Dios existe y Él nos hizo para que escogiéramos en esta vida a su Hijo Jesucristo y le conociéramos y recibiéramos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y ahí desde tu lugar en esta mañana, arrepiéntete de tus pecados. Ven al mundo real, al mundo de Dios en su palabra, y comienza a ver la vida desde otra perspectiva. Y vas a comprender que éramos como animales, cegados, guiados por nuestros instintos y no por el Espíritu de Dios. Ahí desde tu lugar en esta mañana, ven a Cristo, ven a Cristo y dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, gracias por abrirme los ojos al mundo de la luz y sacarme de las tinieblas
para vivir para ti. Gracias por haber muerto y haber derramado tu sangre preciosa por todos mis pecados. Perdóname mi insensatez, mi terquedad, mi orgullo, y vengo a ti, Señor Jesús, a que entres a mi corazón como mi Señor y Salvador. Lávame con tu sangre y hazme ver la vida como tu Hijo Jesucristo la vio, que por el gozo puesto delante de Él menospreció lo oprobio de la cruz, porque Él sabía que el mundo y sus hechos pasarán, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios porque Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Les bendecimos, que Dios les guarde, que les llene de todo paz en el creer, para que abunden con el Espíritu Santo y continuemos viviendo para el Dios de esperanza y de todo consuelo, que no nos deja. El hecho que tengamos dudas no implica que dejemos de creer en Él. Simplemente denota que somos seres humanos y Él lo sabe. Y muchas veces en la noche ven y cuéntale a Dios lo que Asaf le dijo y lo que Job le dijo. Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué aquello?